¿De dónde vino lo qué? Lo malo. Si no tuviéramos este libro, la palabra de Dios, podríamos llegar a la conclusión a la que llegó Zoroastro. Tiene que haber algo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y él decía, y las dos coexisten y se balancean. Por eso el balance del yin y el yang. Y la vida en esta tierra significa en hacer un balance. Y si nosotros nos mantenemos en balance, ni muy, 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 muy bueno, ni muy, 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 muy malo. Balance. Entonces vamos a ser felices. No podemos eliminar lo malo, pero podemos contrarrestarlo con lo bueno. Eso decía Zoroastro. Miles, millones de personas creen en la religión de Zoroastro y creen que esa es la única verdad. Zoroastro vino antes que Cristo. Que el Cristo histórico que nació hace 2000 años en Belén. Humanamente hablando, Zoroastro vino antes que Cristo. Fundó una gran religión. Podríamos hablar de los budistas, de Buda. ¿Saben cómo se mira el dios Buda? Sí lo han visto, ¿verdad? ¿Cómo es? Un hombre gordo, panzón, sentado sobre sus piernas. Ese es el dios que adoran en la India, en la China, a Buda. Sin embargo, Buda es un profeta. Y él fue el fundador del budismo. Podríamos hablar de la religión japonesa, de los shintoístas. Es la religión de los espíritus. Les dije que hay 7 grandes religiones, pero Jesús dice aquí que no todas las religiones llevan a la salvación. El que por mí entra será salvo. Para ser salvo hay que entrar por la puerta, ¿que es quién? Cristo. Ahora, ¿no creen ustedes que eso es bastante exclusivista? La gente hoy en día dice, bueno, todas las religiones al fin y al cabo son buenas, ¿no? Todas tratan de enseñar algo bueno, de llevar a algo bueno. Y hoy en día está muy de moda el aceptar todo, de a todo le podemos aprender algo bueno. Y está muy de moda las religiones orientales también. Y mucha gente se está haciendo musulmana o se está haciendo zoroastrista o budista o shintoísta o brahmanista. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que tienen cosas muy interesantes en esa religión, explican la realidad de la vida. Es cierto, pueden explicar muchas cosas, pero sin la revelación de la palabra de Dios nos lleva a conclusiones erróneas. Esta semana nosotros vamos a ver contrastes, pero los vamos a ver iluminados por la palabra de Dios. Y vamos a aprender cómo interpretar correctamente este libro para llegar a conclusiones correctas. Esto fue una pequeña introducción para que ahora vayamos al tema en sí de las 2 puertas, los 2 caminos y los 2 destinos. ¿Saben? Todos los seres humanos nacimos en este mundo y venimos a vivir aquí y tenemos un camino que recorrer. Pero dependiendo las decisiones que nosotros hagamos con nuestra vida, el camino que recorremos nos va a llevar a salvación o a condenación. Les hago una pregunta, ¿qué hay que hacer para condenarse? ¿Qué hay que hacer para condenarse?
¿Cuántas personas andan por el camino ancho? Jesús dijo, muchos andan por él. ¿Andas tú por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Y cómo sabemos cuál es ese camino angosto? Cristo es la puerta, pero también Él es el camino. Exactamente. En San Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Él dice, si tú quieres salvarte, tienes que entrar por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad. Es bastante exclusivo lo que él dice. ¿Quiere decir que todas las gentes de esas religiones se van a perder? Pero Jesús dice, el que no entra por mí, no será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Ajá. Es cierto, allí mismo en San Juan capítulo 10, dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora, esas ovejas que no son del redil del Señor, ¿son de Él? ¿Las ovejas? Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero ¿son hijos suyos o no son? Pero luego dice, esas también tengo que traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que si se van a salvar, también tienen que venir al rebaño. ¿Se pueden salvar si no vienen al rebaño? Pregunto otra vez, ¿se van a salvar las gentes de otras religiones si no conocen de Cristo? Ahora, está difícil, porque hermanos, 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra es chino. 1 de cada 5. Y la gran mayoría, el 99% de los chinos, nunca siquiera han oído el nombre de Jesús. No saben que existió un hombre que se llamó Jesús. No saben que hay una Biblia. Y si no, vayan alguna vez a la China y van a ver, la gente vive su religión, pero nunca han oído hablar de Jesús, ni siquiera su nombre lo han oído mencionar. Claro, hoy en día con la televisión, con la internet y con tantos medios de comunicación, como que ya la gente comienza a escuchar un poquito más. Pero por miles y miles de años que no había los medios de comunicación que existen hoy en día, la gente nacía, vivía, procreaba y moría en su propio ambiente y nunca se enteraba de que había otro mundo con otra religión. ¿Se van a perder toda esa gente? Pero ¿no dice el Señor Jesús que para ser salvo hay que venir a su redil? ¿Y que Él es la única puerta? Ajá, pero entonces, si se pueden salvar allá siendo zoroastristas o brahmanistas o shintoístas, ¿a qué mandamos misioneros a que les hablen? Nomás los dejamos tranquilos y allá, si solitos se van a salvar, ¿para qué estamos gastando en mandar tantos misioneros y que vayan a predicar el evangelio si se pueden salvar allá? Entonces nomás lo hacemos por obedecer a Jesús, pero no porque necesiten ellos escuchar de Jesús para salvarse. Ah, sí.
A ver, vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dice en el versículo 11 en adelante: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿ustedes creen esto o no lo creen? Entonces explíquenme, si aquí dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo, entonces ¿cómo se van a salvar los que nunca escucharon su nombre? ¿Y los que ya murieron y nunca escucharon? Pero aquí dice que no hay salvación y no hay otro nombre en que puedan ser salvos. Si nunca escucharon el nombre de Jesús, ¿se pueden salvar? Sí, porque nuestros padres no conocieron y según su conocimiento que tenían, porque tenemos conocimiento de bien y de mal, no importa lo que sea, entonces si sabían que era malo y lo hacían, entonces de eso van a tener que dar cuenta. Ajá. De lo que sabían y no lo hicieron. Pero por lo menos nuestros padres no adoraban un Dios con 3 cabezas y con un montón de manos, como es Hare Krishna. ¿Y no dice la Biblia que los idólatras no heredarán el reino de Dios? A ver, vamos a leerlo. Vamos allá a Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjense lo que dice, no erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿puede un idólatra que vive en una de esas tierras allá en la India o en la China o en el Japón heredar el reino de Dios si nunca conoció de Cristo y adoraba ídolos? ¿Se van a salvar siendo idólatras? Bueno, antes el Señor pasaba filo de espada al niño, anciano y todo sin importar porque adoraban ídolos. Ah. Entonces puede ser que, ay, Dios mío, va a raer todo eso. Ni raíz ni rama. ¿Por qué creen ustedes que Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo? Porque en el nombre de Jesús es el único camino de salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. San Lucas, en el capítulo 24, nos dice en el versículo 47, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Jesús mandó a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado será ¿qué? Mas el que no creyere será. Ahora vamos a poner junto todo lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado dice, todos los que fueron antes de mí son ladrones y salteadores. El que no entra por mí no será salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo hay arrepentimiento y hay perdón de los pecados. Id y predicad las buenas nuevas de salvación, el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? ¿De dónde sacamos nosotros entonces que la gente se va a salvar sin Cristo? Ajá. Entonces toda la raza humana está perdonada. Entonces Dios nos juzga por lo que Él sabía aunque no lo hayamos hecho. ¿Cómo está eso? ¿Será que la muerte de Cristo salvó a toda la raza humana? Ajá, pero ¿y los que nunca escucharon? Si hubieran escuchado. A ver, a ver. Dice en Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Ajá, muy pocos, ¿verdad? No creyeron. Ajá. Ahora escuchen, ¿por dónde comenzamos la presentación esta noche? Por las dos puertas, y Jesús dijo que nomás hay dos caminos. Uno es el angosto que lleva a la vida eterna y el otro es el ancho en el que va ¿qué? La mayoría. Y uno lleva a salvación y otro lleva a perdición. ¿En cuál de los dos vamos? ¿En cuál de los dos está el mundo? Romanos capítulo 10 dice en el versículo 9 en adelante: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confirma para salvación, o se hace confesión para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, no se perderá. Porque Dios no hace diferencia entre judío y griego. Él es el mismo Señor de todos y es rico para dar salvación a todos los que invocan su nombre. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense la pregunta. El que invoca el nombre del Señor Jesús, el que cree en Él y confiesa su nombre, será salvo. Pero ¿cómo van a creer en el que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Miren la pregunta. ¿Cómo se van a salvar si no invocan? ¿Y cómo van a invocar si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Si la gente se puede salvar en la religión de Zoroastro o de Buda o de Mohammed, de Mahoma, entonces ¿para qué
nos esforzamos y la gente va y da toda su vida y dedica su vida entera y hasta pierde la vida predicando el Evangelio, dejemos que la gente viva como está viviendo. ¿O acaso nosotros nos consideramos superiores a ellos? Si amamos realmente al prójimo, vamos a querer su salvación. Y la salvación está en que ellos oigan, crean, invoquen y sean salvos. Ahora el hermano dijo una gran verdad. Cristo murió por toda la raza humana. Y todos los seres humanos pueden ser salvos. Es más, toda la raza humana fue perdonada en Cristo, pero no todos aceptan ni reciben ese perdón y muchos no lo reciben porque nunca tuvieron la oportunidad de escuchar. ¿Se van a salvar? ¿Se van a salvar o se van a perder? Bueno, el que rehúsa está claro. Si yo tuve la oportunidad y me hablaron y yo rechacé, bueno, yo hice mi elección, es justo, ¿verdad? Pero ¿y el que nunca oyó? ¿Que no tuvo la oportunidad? ¿Le va a dar Dios una segunda oportunidad después para que escuche? Pues entonces dejémoslos con el conocimiento que tienen, si con ese se van a salvar. ¿Y por qué les vamos a ir a predicar si ellos se pueden salvar con el conocimiento que tienen? Pero dice, esas también las tengo que llamar para que vengan a este redil y habrá un rebaño y un pastor. O sea que tienen que conocer. Tienen que conocer, son ovejas de Él. ¿Por qué? Porque son gente sincera que está buscando la verdad. Y el Señor no va a permitir que se pierdan. Un rayito de luz va a llegar a su corazón por la gracia de Cristo. Y todo rayo de luz viene de la fuente de luz que es Jesús. Entonces Dios es un mentiroso. Porque Dios dijo que toda persona que nace en este mundo va a recibir la luz. Miren, vamos a leerlo. San Juan en el capítulo 1. San Juan en el capítulo 1. Dice el versículo 9. A ver, búsquenlo porque en unas Biblias dice de una manera y en otras Biblias dice de otra. San Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre que viene a este mundo es alumbrado por esa luz verdadera, ¿sí o no? Pero en otras Biblias dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿La luz venía o la luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo? Ahí dice en unas Biblias que la luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, si todo hombre tiene la oportunidad, el que se pierde es porque no acepta. Ahora pregunto yo, ¿es Dios justo o es Dios injusto? ¿Es Dios bueno o es Dios malo? ¿Creen ustedes que Dios predestinó a algunas personas para que se pierdan y otras para que se salven? Todos fuimos predestinados para salvación. ¿Y por qué no todos se salvan? ¿O todos se van a salvar? Dios les dio libertad a cada persona de escoger. ¿Y todos escogen lo correcto? Pero la pregunta es, ¿tienen todos la misma oportunidad? ¿O no la tienen? Los que nacemos en un país occidental, los que nacemos en América, tenemos la misma oportunidad
que el que nace en Arabia Saudita de conocer a Jesús? Es para todos, pero en la práctica no la misma. Entonces, acabamos de leer en Romanos que dice que Dios no hace diferencia, que Él es parejo para con todos y que Él quiere que todos sean salvos. A ver, hermana. Sí, vemos que aquí dice así, y yo quiero leer, dice, Jesús miró y decía, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Amén. Amén. ¿Ok? Nosotros humanamente decimos cómo una persona se va a salvar, pero para Dios no es imposible que la luz llegue hasta esa persona, porque Jesucristo es esa luz verdadera. Y esa luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Hay un momento, a lo menos un momento en la vida de cada individuo que nace en este mundo, donde Dios le da la oportunidad. Hay un momento de verdad en la vida de cada ser humano, donde se encuentra consigo mismo, donde se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Hay un Dios en el cielo. No hay una sola persona, no importa dónde nazca, que no tenga ese encuentro, a lo menos una vez en su vida, con ese llamado de Dios. Y si esa persona no resiste ese llamado, va a ser salvo. Va a ser salvo porque la luz del Señor lo va a alcanzar. Es cierto, no va a tener todo el conocimiento que tenemos otros, porque no todos tenemos el mismo acceso a la información. Pero nadie se va a salvar sin Cristo. Cuidado, porque si decimos que alguien se puede salvar sin Cristo, entonces Cristo vino en vano a morir. ¿A qué vino Jesús? Si alguien se puede salvar sin Él, entonces es de más que Él haya muerto. Todo el que se salve tiene que salvarse por Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diga, hermana.